lo que ha ocurrido en días pasados, lo que ha venido ocurriendo con las giras de algunos candidatos o de algunos candidatos a las primarias, de precandidatos opositores. En primer lugar fue Enrique Capriles quien sufrió las primeras agresiones en esta campaña por la candidatura opositora, y ahora hemos visto que en dos actividades en las cuales ha participado María Corina Machado se han presentado militantes, simpatizantes, seguidores del partido de gobierno con el objetivo de impedir estos recorridos. Esto es, por supuesto, cuando menos una actitud antidemocrática, que no puede ser acompañada, que tiene que ser cuestionada, incluso por los mismos factores que hoy en día apoyan al gobierno, la dirigencia, el PSUV, los grupos del llamado Polo Patriótico, porque es que, bueno, se trata de una violación a los derechos políticos, el derecho a la movilización, al activismo político. Aquí el gobierno cuestiona factores que en el pasado muy reciente estuvieron alejados de la ruta electoral y que promovieron agendas no electorales, algunas de ellas mezcladas con elementos de violencia, como lo hemos visto, ¿verdad? Pues bien, cuando esos sectores deciden participar, entonces los sacan de la ruta electoral, los empujan hacia rutas no electorales, los agreden, les limitan sus derechos políticos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren que la gente participe en las elecciones, que los factores opositores participen en las elecciones? ¿O no quieren que participen? ¿Quieren unas elecciones con candidaturas a su medida? ¿Quieren unas elecciones donde no se ponga en riesgo su triunfo? ¿Quieren unas elecciones en medio del abuso de poder, en medio del uso de los recursos públicos, como hemos visto en otros procesos, sin que nadie se queje? Ese es el tipo de elección que el gobierno quiere. Pues bien, todo esto termina por confirmar, pues, las críticas que a escala internacional viene recibiendo el gobierno por el tema de las inhabilitaciones, por ejemplo, ¿verdad? Las inhabilitaciones forman parte de esa forma de ver la política como una actividad en la cual solamente mis intereses son los que cuentan y los intereses del colectivo, de la sociedad, ¿dónde están? Las inhabilitaciones de por sí son perniciosas porque se hacen, en este caso, en el caso venezolano, de espaldas a la Constitución, en la cual se señala claramente que para tú inhabilitar unos candidatos o un dirigente político, tiene que ser estos resultados de un juicio, y la medida de inhabilitación es una medida accesoria, no es una pena principal, pero tiene que ser resultado, como lo hemos dicho, de un juicio donde imperen, entre otras cosas, bueno, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, que son dos principios básicos de cualquier sistema de justicia, y no es lo que estamos viendo, lamentablemente, acá en Venezuela. Entonces, estas agresiones contra María Corina Machado, contra Capriles y quizás contra otros precandidatos que en el futuro puedan ser víctimas de esto, pues son de hecho una inhabilitación más, ¿ya? Porque no solo te inhabilitan para participar en una elección, violando la Constitución, sino que de paso te inhabilitan de ejercer la política en la calle, te inhabilitan del ejercicio de tu derecho al libre tránsito, por ejemplo. Es decir, que nadie puede salir a la calle a hacer campaña contra el gobierno, porque eso es conspiración, eso es violencia, etcétera, etcétera. Y lo más peligroso de todo esto es que hay dirigentes del partido de gobierno que, bueno, validan este tipo de ataques. Lo validan porque dicen, bueno, cuando ustedes vean candidatos, salgan a la calle a responderle, etcétera, etcétera. Bien, les hacía estos comentarios porque, evidentemente, esto que hemos oído en días recientes, pues, lo que hace es estimular. Hemos oído, por ejemplo, a Diosdado Cabello, pues, diciendo que los militantes que salgan a responder, que si no es por las buenas, que no van a ganar ni por las buenas ni por las malas. Este tipo de mensajes lo que hacen es, bueno, buscar que la gente no participe, que la gente se abstenga, que la gente le agarre alergia a la ruta electoral.